Entonces, si entiendo bien, la pregunta es ¿cuál es el impacto, como es definido por AIRES, para las métricas que tenemos? Nosotros no tenemos exactamente un solo idea de lo que es el impacto. Reconocemos que hay muchas organizaciones trabajando de maneras diferentes en tener un impacto en la sociedad y el medio ambiente. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que cada una de esas organizaciones tiene sus metas, tiene como qué es lo que está intentando lograr, y desde ahí desarrollan actividades que tienen que ver con tener o solucionar hacia este problema, y de ahí pueden identificar los resultados y los efectos y los impactos últimos de sus actividades. Y dentro de todo eso, como ese proceso, AIRES puede ser utilizada para medir hacia muchísimas diferentes impactos últimos que está intentando lograr una organización. Y en la sección que describe las organizaciones, aquí, a ver, las métricas que se pueden encontrar aquí dentro de organización, hay una métrica que es hay dos, una que tiene que ver con objetivos sociales, tanto como objetivos ambientales. Y entonces, esos son algunos de los impactos que nosotros sabemos que son importantes en el mundo de desarrollo y de inversión con impacto. Y puede ser hacer más accesible la vivienda a bajo costo, o dar educación a grupos de niños. Entonces, realmente nosotros no tenemos un reto firme de lo que es el impacto. Nosotros más somos un diccionario que es un recurso que puede utilizar organizaciones con diferentes objetivos de impacto. Bueno, espero que eso da un poco de una clarificación a cómo nosotros pensamos el impacto. Voy a terminar con unas ideas que puede como ser parte de la conversación para hoy y mañana alrededor de cómo AIRES puede ser utilizada por el AFE como un grupo, que es aquí en esta imagen, esas líneas significa como canales de información. Entonces, aquí abajo tenemos todos las personas que son ayudadas por todos los proyectos de ONGs, de las organizaciones sin fines de lucro, proyectos, compañías, lo que sea. Entonces, cada uno de ellos está desarrollando sus actividades con esos grupos y está reportando hacia las fundaciones que son miembros del AFE. Entonces, es un canal de información, un canal de como un grupo de métricas que se reporte. Entonces, nosotros hemos hablado un poco de cómo una fundación aquí, como ustedes, se puede escoger métricas estandarizadas para utilizar con sus proyectos. Y eso puede ser que la fundación quiere utilizar los mismos
5 métricas para todos sus proyectos que tiene, o que cada proyecto va a tener sus propios 5 métricas para medir el desempeño social y ambiental, pero que aún sean métricas que tienen definiciones estandarizadas por AIRES. Entonces, igualmente, las fundaciones que son miembros del AFE, también hay un canal de información desde la fundación hacia el AFE. Y para el AFE, como un grupo de organizaciones, se puede como juntar información diferente de cada uno de las fundaciones que son miembros, pero aún con definiciones estandarizadas por AIRES. O también se puede tener una conversación sobre si haya 3 cosas, tres métricas que quiere que todas las organizaciones comparten con el AFE, para que el AFE, como un grupo de fundaciones, pueda hablar sobre el impacto común que tiene en 3 áreas. Por ejemplo, el número de personas que eran parte de los programas de sus miembros durante un año. Entonces, no es que hay una manera mejor, solo que es una conversación interesante para ustedes como un grupo de charlar de cuál sería una estrategia interesante para poder mejor entender el impacto común, tanto como los impactos diferentes que tiene cada uno de ustedes. Y para darles un ejemplo, hay un red de organizaciones que trabaja con los pymes, las pequeñas y medianas empresas, que tienen unos 150 organizaciones como miembros. Y ellos decidieron entre ellos que todos iban a medir 8 cosas y reportar la información hacia el red. Entonces, también cada uno de ellos puede medir otras métricas, pero todos utilizan esos 8, que son sobre como los empleados, los clientes, el número de productos, y los pueden ver aquí, aunque sea en inglés. Entonces, nosotros hemos visto que eso es una práctica que se ve más y más con organizaciones o redes que tienen miembros y quieren entender mejor y comunicar mejor con sus grupos de interés el impacto común entre ellos. Entonces, tal vez eso sería interesante para ustedes también, o tal vez si decidan utilizar AIRES en otra manera también, que también vale exactamente lo mismo. Entonces, bueno, realmente ha sido un placer hablar con ustedes. Espero que quedó un poco más claro lo que es AIRES y cómo se puede utilizarlo ustedes como organizaciones y como un red de miembros, y también que queda como un poco más fácil entender y ver y realmente sentir qué significaría para mí si quería empezar a ver cómo usaría yo AIRES. Entonces, esos son algunos recursos que son los sitios de internet de AIRES, y también si ustedes están pensando más en como lo que es medir el impacto en todo el proceso de empezar desde teoría de cambio y seguir todos los pasos de desarrollar un sistema de medir impacto. También esos recursos pueden ser útiles y tanto como tienen también la oportunidad de hablar más de eso y más de AIRES por la tarde hoy y mañana de mañana. Entonces quiero decirles gracias y me quedaré por si acaso hay cualquier pregunta o duda, pero sé que ya van a tener toda la oportunidad de hablar sobre eso
más tarde también. Entonces, realmente gracias y realmente agradezco la oportunidad de estar con ustedes hoy día. Bueno, gracias a Katie. Yo quiero cerrar un poco lo que les estaba contando es de cómo es una forma de implementar este ejercicio mirando hacia adelante. Lo planteó Katie en su último o su penúltimo slide. Hay indicadores que son genéricos para todo el mundo. Número de beneficiarios. Yo no importa qué haga, el número de beneficiarios nos aplica a todos. Entonces nosotros al interior del banco tomamos un grupo de 6 indicadores que eran obligatorios. Número de beneficiarios, región, grupo poblacional, género, sector, y se me escapa el otro. Pero eso es todo proyecto que se hiciera tenía que arrancar por esos 6 y todos los reportábamos. Luego, si uno hacía temas de educación, entonces reportaba 5 adicionales que tenían que ver con educación. Unos eran educación media superior, hablaban de eso, y otros de temas de qué estaba buscando. Estaba buscando mejorar el acceso, eran más cupos, entonces yo definía cuántos cupos adicionales iba a crear. Estaba buscando mejorar la calidad, entonces me basaba en algún registro para identificar y mostrar la tendencia respecto al nivel educativo. Estaba tratando de reducir el costo de temas educativos, entonces hay un indicador que habla de eso. Entonces había 5 que eran obligatorios. Y luego hay otros que eran abiertos. En nuestro caso dijimos no más de 5 abiertos. ¿Por qué? Porque cuando mide 25 cosas al final, yo creo que no sabe qué es lo que está buscando. Entonces era máximo 15, solía ser que era entre 10 y 12, de nuevo con unos obligatorios, unos mandatorios por sector y unos abiertos. ¿Por qué? Porque a veces había, y este era un caso muy particular y puede que se replique acá, y es de pronto había algún donante o contribuyente o una fuente de recursos que en adición a todo eso buscaba algún elemento específico que decía yo quiero medir esto, y entonces se incluía ahí. Ese yo creo de nuevo que es la potencia de IRIS, es una librería por donde uno arranca, establecer un acuerdo común de cuáles son las 5 cosas que todos necesitamos y todos queremos y todos estamos en disposición de contribuir. Luego, cuáles son las cosas que todos queremos medir porque estamos trabajando en educación. Y luego es un ejercicio individual, de ahí hacia abajo, cada fundación, cada entidad, en nuestro caso era cada grupo de proyecto determinaba qué otras cosas quería medir. Bueno, el tema de impacto es una buena pregunta. El impacto, IRIS no define el impacto como no lo hace ninguna métrica. Por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto que era financiación de pequeños proveedores, menos de 5 hectáreas, pequeños proveedores de semillas de girasol. Y tenía 2 elementos, era mejor productividad y mejores ingresos. Eso era lo que estábamos buscando, ese era el impacto que buscábamos con el ejercicio. No hay una métrica que diga eso, uno lo que dice es, capturábamos todos los meses cuál era la productividad de las hectáreas. Entonces una de las cosas obligatorias era cuántas hectáreas. Entonces yo, 2 hectáreas. Una vez al mes le llegaba un mensaje de texto al productor y decía, vamos a suponer que era una cosa mensual, era cada 6 meses, produje 1.8 toneladas por hectárea. El éxito o el impacto lo determino yo. Nosotros dijimos, cuando asumimos el programa, estaban en 0.8 a 1 tonelada por hectárea. El programa ahorita está generando 2.1 toneladas por hectárea. ¿Eso es impacto? Sí. ¿Es positivo? No sé, porque alguien te puede decir que la capacidad del terreno con buena capacitación es 3 toneladas por hectárea. Entonces, el impacto lo va a definir es cada organización. Lo que sí tiene el set de indicadores es que nos permite claramente capturar cuál es la producción por hectárea, cuál fue el valor recibido por hectárea. Hay unos indicadores de plusvalía que a mí me encantan y es cuál es la diferencia entre el valor recibido por esa hectárea versus una hectárea que no está acompañada por mi programa. O sea, ¿por qué mi programa produce? Porque ¿qué pasa si el productor del lado igual produce 2 toneladas y no me le gasté? Entonces, hay una cantidad de indicadores que hay que son bien interesantes. Hay gente que le huye, hay gente que dice déjeme los veo y después le cuento qué dicen. Y esta tarde vamos a trabajar, ese es otro buen punto. Esto fue un abrebocas, una explicación genérica. Esta tarde en el taller vamos a entrar ya con ejemplos puntuales de casos que se han hecho, de cómo aplicar la metodología, cómo navegar a través de la librería, cómo escoger. Con la idea, creería yo que, con ejemplos puntuales de las fundaciones, vuelvo y gracias a la Fundación Bavaria que nos dio un espaciecito ahí de información para montar un caso. Y con la idea es cuál, es que
mirando hacia adelante busquemos la forma de hacer unos acuerdos de qué cosas queremos como grupo medir y aportar a un ejercicio mayor de agregación. Y eso de nuevo es voluntario, pero sería muy interesante que pudiéramos salir de aquí con un acuerdo en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. No estaba preparado por la filmación. Bueno, no, la pregunta tiene que ver con la que te hicieron antes, Sergio, te hizo el compañero de mesa. Y ahora la relaciono con el tema del impacto, que me quedó más claro. Lo que te entendí, digamos, él hizo una pregunta a partir del tema de condiciones de vida o calidad de vida, como ejemplo. Para mí son dos cosas distintas, pero justamente es lo que me lleva a hacer la pregunta. Y obviamente cada organización lo puede definir distinto. Para mí condiciones de vida es una medida operativa de calidad de vida. Y uno define cuál es el set con que lo mide, tal como tú hablabas en la desagregación. Yo te entendí que el sistema internamente agrega, es decir, yo puedo producir un indicador agregado de condiciones de vida, o de calidad de vida, si es que lo definí así. Así te entendí. Ahora, los términos en que agrega, ¿cómo los defino? Es decir, yo puedo definir que pesa la educación, la vivienda, los servicios asociados a la vivienda, los servicios urbanos, por ejemplo, y luego digo cuánto pesa cada uno, o ya hay una definición del peso para definir el indicador agregado. Yo digo cuánto pesa cada uno. Déjame pasar y termino. Entonces, esa es una parte de la pregunta. La otra tiene que ver con que, efectivamente, tú no lo habías dicho cuando nos reunimos contigo la otra vez, si alguien descubre que hay un nuevo indicador que sería bueno incorporarlo, pues lo propone y eventualmente Iris lo agrega. Ahora, ¿qué pasa con las definiciones, con los conceptos? ¿Es factible discutir un concepto? Digamos, esto de ahorita era un ejemplo, pero en el ejemplo que se puso en la presentación estaba un concepto de rural, que es un concepto que se viene discutiendo desde hace muchos años. Hoy en día, el concepto de ruralidad es distinto al que aparecía ahí, realmente aceptado en casi todas partes. ¿Eso es factible incorporarlo? ¿Uno puede proponer un concepto nuevo? Gracias. Vale. Claro que sí. Respecto al primer punto, esto es un mecanismo para capturar información. El cómo permuto yo esa información es un tema, ¿sí se está oyendo? Es un tema de cada institución. Pero esto es una buena pregunta para abrir la segunda conversación, la segunda presentación del día, y es el tema de la herramienta. ¿Por qué? Porque la herramienta que vamos a mostrar, una herramienta que también adoptó el banco en su momento, es una herramienta que permite hacer eso de una forma sistematizada. Y el sistema sí me permite decir, tome estas tres variables, multiplique por estos elementos, divida, permute, haga lo que quiera y sáqueme un indicador. Ahora, esa parte es un tema individual de cada institución. ¿Qué considero yo qué elementos van, cuáles no van? Y nos pasa todos los días. En la agencia nosotros tenemos 45 logros que la gente tiene que cumplir para considerar que ha cambiado su condición, pero hay unos que tienen que transformar 25, hay otros que dicen que con 15 son suficientes, que 5 deberían ser más que necesarios. Son conversaciones de cada institución. Respecto a eso sí, hay una cosa, hay un foro y uno hace parte del foro y uno lleva a ese foro, lo mismo que puede proponer indicadores, también puede abrir la conversación respecto a ciertas definiciones. La de rural es clarísima. ¿Por qué ese rural y no todo rural? Hay que ir allá y darse la pela. Eso es bien, porque antes está a decir que es que la Organización Mundial de no sé qué dice esto y que usted dice lo otro y que en África lo definen así. Pero la invitación es total a darnos la pena en ese sentido, porque es bien interesante participar en esos foros internacionales y por eso cuando en algún momento se hablaba de qué se podría adoptar, aquí estamos comparándonos o por lo menos trabajando en un espacio creado a partir de experiencias en todo el planeta. O sea, esto es, si bien no responde a realidades, es muy interesante en la medida en que vamos a ir a ver qué está pasando en el mundo y vamos a participar en foros internacionales y qué está pasando en otras zonas. Iris y la gente de Gina organiza foros muy seguidos de temas varios y es bien interesante la participación. No sé si ya está... ¿Un más usuario? Bueno, entonces yo sigo aquí pendiente de preguntas primero y luego paso el micrófono. Gracias, perdón. Yo creo que un poquito en la experiencia que nosotros hemos tenido en la Fundación Bavaria, hay cosas que hay que tener en cuenta un poco y lo mencionaban ahora, es la importancia del benchmark
y yo creo, digamos, como para ponerlo sobre la mesa, y a veces la inquietud que surge es, muchas veces nos vale más medir que lo que vale en sí el proyecto. Entonces, también un poco de prioridades y ver, yo digamos, abro la mesa porque muchas veces tenemos, o el objetivo que nosotros en la fundación tenemos este año y los años que vienen es buscar apalancarnos no necesariamente en recursos, sino en capacidad operativa entre los que estamos sentados acá. Entonces, también para ponerlo en la discusión de todo este aprendizaje de estos 2 días. Sí, mil gracias. Dos comentarios a eso. El primero, el tema del benchmark. Cuando uno captura los indicadores, luego tiene la opción de reportarlos a una base de datos central. Para hacer ese reporte de base de datos centralizada, y eso va de forma anónima, uno puede decidir si quiere decir que es uno, pero suele ser que las organizaciones prefieren mandarlo de manera anónima. Hay un ejercicio de validación, ellos vienen y miran cuál es su protocolo de captura, porque pues no quieren que contaminemos esa base de datos. Pero si lo validan a uno empieza a aportar y en ese mismo segundo tiene acceso a toda la información de la base de datos a nivel global para hacer los benchmarks. Entonces, cuando alguien está midiendo productividad por hectárea en temas, no sé qué, ¿cuál es el benchmark que se está dando? Y lo puede partir por zonas geográficas, por tipos de proyecto. Entonces, en esa medida es interesantísimo. Les cuento que al interior del banco todavía no hemos dicho que, o no se ha dicho qué era lo que pasaba. Porque pues cuando se miraba productividad que se estaba logrando en otras zonas del mundo con el Banco Desarrollo Africano, pues nos estaban ganando 10 veces. Pero es una forma de empezar a ver, oiga, ¿cuál debería ser mi target? El tema del costo es cierto, es un costo de herramientas, lo hablábamos con Pablo el otro día, es uno captura hasta donde tiene sentido capturar. Una de lo que vamos a hablar ahora por la tarde es, hoy en día existen muchas herramientas para capturar cosas muy sencillas. El tema de la productividad en esos campos era una cosa que se le transfirió al productor y el productor mandaba, decía, produje 1.85 toneladas este mes, un mensaje de texto, el cual llega a una plataforma, la coge, la absorbe, la procesa y nos mandaba producción promedio del programa tal, en tal zona de México, 1.73 toneladas por hectárea. Y eran mensajes de texto que salían a 1000 y pico de productores todos los meses. El costo, lo que costara el mensaje de texto, yo sé que cuando usted otro día me decía, cuando son 100.000, 200.000, pues está multiplicando por esos números, pero hay herramientas y por eso quisimos hacer este doble ejercicio y es no solo la librería, pero sí también las herramientas, una opción de herramientas, hay muchas, lo que pasa es que estas son herramientas que vienen probadas, que están financiadas, que el costo de desarrollarla ya lo pagó alguien más y eso nos encanta a todos, que tienen capacidad de soporte, que tienen líneas de atención al cliente, que mandan gente cuando uno la necesita, que si uno tiene una pregunta le contestan el teléfono y que nada de eso, como le explicarán, cuesta. Ese apoyo no cuesta, ¿por qué? Porque es que el fin de estas entidades fundadas o financiadas por la Rockefeller y Acumen es existir y servirle a otros para poder agregar información. Que es el tema de confidencialidad, porque definitivamente dentro de todas las organizaciones en la parte privada hay gente que ha hecho sus esfuerzos, que manejan determinadas cosas y que de pronto dicen, bueno, no, a mí me gusta, pero ¿cómo me guardan mi confidencialidad por X o Y razón? Puede ser hasta con el mismo proceso de sus propios beneficiarios, porque eso normalmente se da. ¿Qué pasa ahí? Yo arrancaría con que aquí el tema es absolutamente confidencial hasta que ustedes decidan lo contrario. ¿Qué quiere decir? Ustedes se van a sentar en el interior de sus entidades y van a decidir medir algunas cosas y lo van a hacer dentro de sus mismos mecanismos por el momento, sin hablar de la herramienta, ahorita hablamos de la herramienta. Esa información ustedes deciden subirla, o sea, usted es el que va a decir yo quiero reportar el indicador de número de beneficiarios que se llama el ID 124 y la decisión de mandar esa información va a ser, no sé si después la AFE querrá capturarla, pero va a ser toda suya. El ejercicio es totalmente autónomo, empieza así. Yo decido después qué reportar. A nivel de la herramienta que vamos a ver después, se hace de la siguiente forma y es, usted captura toda la información y queda en su servidor, en su base de datos de su lado, absolutamente privado. Y luego usted decide qué quiere que una vez al mes o una vez cada 15 días, una vez a la semana, suba. Y usted decide si sube de manera anónima o no. Pero la decisión es totalmente del que está, del dueño del programa, del dueño del proyecto, el que tomó la decisión. O sea, nada de esto se hace a nivel grupal sin que los que participen hayan dado su visto bueno. Como le digo, IRIS cómo funciona, y hay un reporte bien interesante respecto al 2011, y es al cierre de 2011. Yo no me acuerdo si eran 300 y pico entidades que reportaron.
anónimamente todas. Tiene unos temas geográficos, e incluso uno podría optar porque no le capturen la información geográfica, porque a veces pasa que dice, yo soy el único que opera en esa región, ya van a saber quién es. También uno puede decidir, no hacerlo. Pero por eso, y creo que María Carolina, incluso la invitación, y es la palabra voluntario, es la palabra más importante de toda esta conversación. De hecho, esto es gratis, es porque es voluntario. Entonces, aquí está, úsenlo. Benefíciense. Después, si uno quiere decir, oiga, ¿quién capturó el indicador IP174? ¿Quién lo quiere reportar? Y esa es otra conversación. Pero la primera es que cuando se da la conversación, ¿qué es lo que pasa? Y es, oiga, ¿sabe que ahora sí todos queremos agregar? Ya no se capturó la información que era, entonces con toda la voluntad no se puede. Entonces empezamos es por lo primero, es capturemos cosas concretas, pues específicas, luego tenemos la conversación. Y cuando digo tenemos, perdón que me apropie aquí del tenemos. Cuando tengan ustedes la conversación, ya es una conversación al interior de la AFE y de las fundaciones. Gracias. Iris propone algún tipo de protocolo sobre la calidad de la información en términos de recolección, los momentos, en fin, es una primera pregunta. Y la segunda, ¿hay alguna parte que hable de la sostenibilidad de los impactos, qué tan continuos puede ser en el tiempo un resultado de una intervención? Respecto a lo primero, sí y no. Sí, como le dije, si uno quiere alimentar la base de datos, necesariamente tiene que pasar por ellos vienen, se sientan de cómo captura, quién es el que captura, muéstreme, usted además, hablan también de la sostenibilidad de la captura, usted sí se puede comprometer a capturar esto, me va a botar la información a mitad de camino. Entonces, si uno no quiere, también puede pedir que le hagan el proceso. La invitación es que todo el mundo diga que sí quiere, que vengan y le hagan el tema de validación y después deciden si lo hacen o no. Pero sí, son bastante estrictos en términos de consistencia y sobre todo de sostenibilidad de la captura, porque lo que más les interesa es una cantidad de información del primer año que luego no les llegue el segundo año, porque entonces luego, ¿cómo comparan? Se tiene un ejercicio propio. Entonces, respecto a ese punto, sí. Respecto al segundo punto, volvemos a lo mismo, y es el tema de la sostenibilidad del impacto. Estos son captura de indicadores, de información. Supongo yo que en la medida en que uno capture, uno podría hacer un seguimiento a eso que ya generó a través de otros indicadores y luego decir, fue sostenible, pero el indicador como tal no habla de sostenibilidad. Creo que no apuntan a eso y tiene que ver lo mismo con el tema de qué es impacto. Ahora, en la captura de información, año tras año se genera todo eso. Entonces, y se demora, quiere decir, ahorita de pronto el Banco Interamericano tiene un segundo año de indicadores para hablar de, mire, no solo logramos que en este programa en favor de pequeños productores mejoramos la productividad, pero en este también, y en este también, y en este también, y ahora hay 8, y dentro de 5 años vamos a poder decir, mire, tengo la información, la capturé estandarizadamente, capturé el mismo indicador sobre todos los programas, entonces yo hoy día sí puedo decir que yo soy exitoso en mejorar los niveles de productividad de terrenos con asistencia técnica. Pero eso lo da es el tiempo y la captura consistente de información y permanente. Claro que cada entidad, pues definimos nosotros los indicadores. Pero hay unos que son más fáciles de medir, por ejemplo, cuando se trata de educación, vivienda, salud. Pero hay unos indicadores que miden como el desarrollo humano de las personas, por ejemplo, los proyectos de cultura, la parte de teatro. Entonces es allí donde uno dice, bueno, invierto tanta plata, pero los beneficiarios son pequeños, o sea, el número es pequeño. Entonces hay unos indicadores que me parecen más complejos de construirlos que otros. Y puede que no existan, entonces. Y no existen. Entonces, la forma de abordarlo sería mirar qué hay acá. Luego mirar si la permutación, o sea, si usar 2 indicadores te da un resultado. Pero como siempre hemos dicho, pero al final hay cosas que no están ahí. Y entonces esos los defines tú y quedan para ti. Con el tema de discapacidad fue interesante que lo vimos hasta hace un par de meses. El tema de discapacidad, por ejemplo, en ERES tenía un solo indicador, que era servicio a personas en condición de discapacidad. Era uno, excluidos. Y resulta que ya dijeron, ¿sabe qué? Lo que pasa es que hay una demanda por indicadores para una conversación. Entonces esto parte de conversaciones. ¿Qué quiere decir atender a una persona discapacitada? Y ya tienen ellos unos, acaban de poner unos y los van a aprobar.
van a hacer una prueba con, ya van a decir, mire, esta es nuestra propuesta, Iris propone, este es el set de indicadores para temas de discapacidad que consideramos son importantes. Y se abre una discusión que puede durar un año, y dentro de un año dicen, mire, después de haber hablado con tantas entidades que atienden discapacitados, volvemos a llegar. La propuesta aquí es, de pronto nadie ha pensado en eso, de pronto hablar con ellos, y eso es lo interesante de esta gente es que tú levantas el teléfono y te contestan, son increíbles. Entonces llamados y dice, oiga, ¿qué está haciendo usted en temas de capturar el impacto de un programa de formación, de dinámica familiar, de cultura? Y de pronto dicen, no lo hemos pensado, pero te invito a que nos pienses con nosotros. Y es una conversación bien interesante con ellos. Luego lo que les decía, hay que darse la pela. Después le dicen, venga al comité, y lo sientan a uno y hay 20 personas que saben más que todos que uno y uno. Y pasa, y entonces de los 3 que propusimos en su momento, 2 nos los tumbaron, y eso no vale así, eso no funciona así, y otros dijeron que sí. Si está Charlie, creo que es mejor que empezamos y luego, de nuevo, todas las preguntas, vamos a mostrar muchos más ejemplos prácticos en la tarde.